Presentación del trabajo colaborativo de la guía número 2 de la asignatura Aseguramiento de la Información. Implementación de las exigencias Sarbox y normas de calidad de IFAC en una firma de auditoría. Trabajo colaborativo presentado por Mira Beatriz Reyes Santos, Ruth Rubiano Saldaña y en persona Edwin Eduardo García Cruz. Esta exposición tiene 3 ejes de análisis. El primero, el marco regulatorio para las sociedades de contadores públicos, qué actividades desempeñan y las normas de auditoría que rigen, seguido de la ley Sarbanes-Oxley y su impacto. Y por último, la norma internacional de control de calidad. Iniciamos comentando qué son las sociedades de contadores públicos de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990. En su artículo 4, las sociedades son personas jurídicas cuyo principal objeto es desarrollar por intermedio de sus socios y sus dependientes o en virtud de contratos con otros contadores públicos, presentación de los servicios propios de los mismos y de las actividades relacionadas con la ciencia contable. Es importante que en las sociedades de contadores públicos el 80 o más de los socios deberán tener calidad de contadores públicos y su representante legal será un contador público cuando los socios tengan la calidad. Ahora veremos cuáles son las actividades que puede desarrollar una sociedad de contadores públicos de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 en su artículo 2. Se refiere principalmente a las actividades relacionadas con la ciencia contable en general, que son todas aquellas que implican organización, revisión y control de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, certificaciones que se expidan con fundamento en los libros de contabilidad. Revisoría fiscal, presentación de servicios de auditoría, así como todas aquellas actividades conexas con la naturaleza de la función profesional del contador público, tales como la asesoría tributaria, la asesoría gerencial y en aspectos contables similares. Las sociedades cuyos propósitos se relacionan con las firmas de auditorías y consultorías deben estar basadas en las normas de auditoría. Estas normas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, se relacionan con las cualidades profesionales del contador público, con el empleo y su buen juicio en la ejecución de su examen y en el informe referente al mismo, contemplando 3 clases de normas: personales, las relativas a la ejecución del trabajo y las relativas a la rendición de informes. Las normas personales se refieren a que el examen debe ser ejecutado por personas que tengan un entrenamiento adecuado y estén habilitadas legalmente para ejercer contaduría pública en Colombia. Segundo, el contador debe tener independencia mental en todo lo relacionado con su trabajo para garantizar imparcialidad y objetividad en sus juicios. Y finalmente, en la ejecución de su examen y en la preparación de los informes. Debe proceder con diligencia profesional. Ahora, encontramos las normas que están relacionadas con la ejecución del trabajo, donde hacen referencia a que el trabajo debe ser técnicamente planeado y debe ejercerse con supervisión apropiada sobre los asistentes si los hubiere. Dice que debe realizarse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control existente de manera que se puedan confiar en él como base para la determinación de la extensión y la oportunidad de los procedimientos de auditoría. Al igual, debe obtenerse una evidencia válida y suficiente por medio del análisis, inspección, observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de auditoría con el propósito de allegar bases razonables para el otorgamiento de un dictamen sobre los estados financieros. Finalmente, dentro de las normas de auditoría encontramos las relacionadas con la rendición de los informes a los cuales se refieren a que el contador público deberá expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza, su alcance y su dictamen profesional sobre lo razonable de la información contenida en los estados financieros. El informe debe indicar si los estados financieros están presentados de acuerdo con los principios de contabilidad aceptados en Colombia. El informe debe indicar si tales principios han sido aplicados de manera uniforme en el periodo corriente y con relación al periodo anterior.
Continuando con la presentación, ahora vamos a conocer sobre la ley Sarbanes-Oxley, o también conocida como SOS, Sarbos o SOA. Para lo cual debemos recordar que esta ley nació el 30 de julio de 2002 a raíz del escándalo Enron y a la disolución de Arthur Andersen, que era una de las 5 sociedades de auditoría y contabilidad más grandes del mundo. La falla de esta bancarrota se atribuyó en su mayoría a la auditoría. Como consecuencia de los escándalos por fraude financiero, se promulgaron nuevas regulaciones y leyes para ampliar la exactitud financiera de las compañías públicas. Y es así como nace la ley Sarbanes-Oxley, cuyo nombre obedece a los apellidos de los promotores, el senador Paul S. Sarbanes y el diputado federal Michael G. Oxley, estando gobernando George W. Bush. Esta es una ley de los Estados Unidos denominada también Ley de Reforma de la Contabilidad Pública de Empresas y de Protección al Inversionista. Se debe tener en cuenta que su aplicabilidad para las empresas que cotizan en NYSE, Bolsa de Nueva York, así como a sus filiales, cuya finalidad es evitar riesgos de fraudes y bancarrota, protegiendo a los inversionistas. También aumentar el nivel de confiabilidad de la información financiera que entregan los entes económicos. También esta ley monitorea a las industrias y sanciona a los ejecutivos corruptos y regula las funciones financieras contables, comités de auditoría, gobierno corporativo, agente de valores, corredores de bolsas, clasificadores de riesgos y firmas auditoras, así como penaliza el crimen corporativo, incrementa los controles internos de las organizaciones. También reportes de auditoría informativos exactos e independientes, responsabilidades de los ejecutivos. Para implementar la ley Sarbos en una sociedad de contadores públicos se deben tener en 11 capítulos que se aprecian en esta lámina y que vamos a detallar más adelante cada uno. Entonces empezamos con supervisión de compañías públicas, en donde es la Junta de Supervisión Contable de la empresa pública. Su objetivo es controlar y asegurar que las auditorías externas de compañías públicas se lleven a cabo de acuerdo con sus estándares. Atribuciones que tiene la Junta de Supervisión Contable de la empresa pública es registrar e inspeccionar las firmas de contabilidad pública, establecer normas de auditoría, control de calidad, ética e independencia para empresas públicas, fortalecer el cumplimiento de la ley y establecer sanciones por las violaciones que se cometan en la compañía. Bien, la segunda es la independencia de los auditores, donde se pueden observar cuáles son funciones incompatibles con la función de auditor externo, teneduría de libros, asesoría legal e impositiva y auditoría interna. Rotación del socio a cargo de la auditoría, el periodo es cada 5 años, rotación de firma auditora, aún no se ha practicado realmente un estudio previo para formular esta reglamentación, y conflicto de intereses se presenta cuando ejecutivos clave de la empresa, cliente, hayan sido en los últimos 2 años empleados de la firma auditora. La tercer capítulo hace referencia a la responsabilidad corporativa por los informes financieros. La administración debe establecer controles internos y procedimientos que aseguren que la información financiera sea procesada, registrada y revelada de acuerdo a la normatividad de la SED. El cuarto capítulo hace referencia a las revelaciones financieras mejoradas, evaluación general de los controles internos. Aquí se evalúa el control interno financiero, el cual debe ser valorado, documentado y certificado por la dirección de la sociedad y auditados por el auditor de cuentas. Dentro de la estructura de la norma, a partir del quinto capítulo, se dictan las medidas destinadas a incrementar el régimen sancionador asociado a incumplimientos y fraudes cometidos, donde se regulan una serie de medidas para gestionar los conflictos de intereses que pueden surgir cuando los análisis de inversiones recomiendan la compra de determinados títulos. Estas medidas tratan de garantizar la objetividad e independencia de los analistas para que los inversionistas puedan disponer de una información más útil. El sexto capítulo hace referencia a los recursos y autoridad de la comisión. Aquí se identifican los estudios e informes que deberán ser elaborados por la comisión sobre consolidación de firmas de contabilidad pública, comisión referente a las agencias de evaluación de créditos, infractores e infracciones, acciones vigentes, estudio de bancos de inversión. Para el capítulo 7 se hace referencia a los estudios e informes, donde se enuncia la responsabilidad corporativa y fraude criminal. Se establece la responsabilidad penal por la alteración de documentos. El capítulo 8 hace referencia a la responsabilidad corporativa y fraude criminal. Otros aspectos contemplados por la norma
es sobre el mejoramiento de sanciones por crímenes de cuello blanco, la opinión del Senado sobre la firma de las declaraciones juradas de las compañías por funcionarios ejecutivos de la empresa y finalmente las sanciones por la responsabilidad por el fraude corporativo. Esto hace referencia en los capítulos 9, 10 y 11. También la manipulación de un registro oficial y el bloqueo temporal de autorización por parte de la Comisión de Valores y Cambios de la SEP, entre otras. Por último, merece la pena destacar la apuesta decidida que desde la ley se hace por el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación como instrumento que permite reforzar la transparencia del sistema financiero y recuperar así la confianza de los mercados. A continuación, veremos algunos de los aspectos de la norma internacional de control de calidad ISQS1, C1, del FAT, que es la Federación Internacional de Contadores. E iniciaremos informando que esta norma es efectiva a partir del 15 de diciembre del 2009, que establece esta norma los parámetros del control de calidad para las firmas que hacen auditorías y la revisión de los estados financieros y otros trabajos relacionados con el aseguramiento. También se aplica a todas las empresas de contadores profesionales con respecto a auditorías y revisiones de estados financieros y otras garantías relacionadas con compromisos de servicio. La firma y su personal debe cumplir con los estándares profesionales y regulatorios y legales. Ahora, a continuación, veremos los elementos de la norma que son del control de calidad, que son 6, entre los cuales encontramos el primero, que es el liderazgo y la responsabilidad por la calidad dentro de la firma. Uno de los el segundo elemento son los requisitos éticos relevantes, lo cual incluye la independencia. El tercer elemento que podemos ver o que encontramos es el relacionado con la aceptación y continuación de la relación con los clientes. ¿Cómo debemos nosotros aceptar nuestros clientes cuando es una empresa de auditoría? El cuarto punto o el cuarto elemento es el talento humano. Continuamos también con otro elemento que es el relacionado con la ejecución de los trabajos, que no es menos importante. Y finalmente, para cumplir con todos los elementos del control de calidad, tenemos el monitoreo. A continuación, analizaremos qué genera la aplicación de la norma de control de calidad. ¿Qué nos va a generar dentro de las organizaciones? Una mayor conciencia de los líderes de las sociedades de contadores independientes, de tal manera que podamos ofrecer un servicio de que cumpla todos los requisitos de ética y la selección de clientes. También podemos encontrar que esta norma nos va a permitir en el mercado una mayor confianza. Como también debemos definir unas políticas y unos procedimientos para asegurar la calidad del talento humano. También debemos tener, lo que nos va a generar la aplicación de esta norma es que vamos a tener conocimiento para documentar políticas y procedimientos y evidenciar el cumplimiento de todos los elementos que hacen parte de la estructura interna con el apoyo del monitoreo establecido en esta norma. De igual manera, también lo que nos va a permitir esta norma es generar que tengamos profesionales desde la academia y que mantengan actualizados. De igual manera, también, ¿qué va a suceder con esta norma? Pues los entes de control van a tener que capacitar a sus funcionarios para poder que ellos puedan hacer un control a las empresas que ellos supervisan. Finalmente, vamos a tener unas conclusiones de esta presentación o de estos temas que trabajamos, como fue analizar la Ley 43 de 1990, las normas internacionales SARBO y de control de calidad, que se pueden verificar que estas normas regulan el ejercicio de las empresas de auditoría y de los contadores públicos con estándares, lo que nos hace responsable con nuestra profesión como contadores públicos. También abarca funciones financieras de comité de auditoría, de gobierno corporativo. También se refleja la responsabilidad que tienen los funcionarios en cuanto a la evaluación gerencial del control interno, sus componentes, los informes que debemos presentar y todas las demás actuaciones que tienen como tal los ejecutivos de las organizaciones.